Aquí tienes la traducción completa al español del _diagonal relato, reescrita de forma fluida, natural y manteniendo el tono, la estructura y el estilo original. Diana Hargrove señaló la fotografía en la pantalla. Un coche ennegrecido y deformado más allá de lo que todavía merecía llamarse coche, y dijo sin dudarlo. Ese coche está muerto. Cualquiera que aún mantenga la esperanza está perdiendo mi tiempo. Todas las cabezas en la sala de conferencias asintieron. Todas excepto una. Cerca de la puerta trasera, un hombre con uniforme de técnico y grasa aún en las manos levantó la mano. Yo puedo arreglarlo. Unas cuantas risas discretas recorrieron la sala. Diana miró su placa, Owen Callaway, técnico de Bahía. Miró la fotografía. Volvió a mirarlo a él. Luego sonrió, pero no con calidez. 30 días, dijo. Empezando mañana por la mañana. Seguidlo. El hombre que dijo sí a lo imposible está a punto de mostraros cómo es eso en realidad. Owen Callaway no huía de nada. Esa era la parte que la gente siempre asumía y siempre se equivocaba. No había escapado de Phoenix. No se había escondido en Dallas. Había hecho un cálculo deliberado, el tipo de cálculo que se hace cuando tienes 36 años y eres padre primero y todo lo demás en segundo lugar. Había decidido que una vida más pequeña, construida con cuidado sobre un terreno que controlaba, valía más que una vida más grande construida sobre algo que podía derrumbarse otra vez. Se despertaba a las 5:45 todas las mañanas. La alarma de su teléfono tenía el sonido que su hija Emma había elegido, el canto de un gallo lo suficientemente alegre como para ser molesto y lo suficientemente honesto como para ser efectivo. Se vestía en la oscuridad, iba a la cocina, ponía el café y luego entraba en la habitación de Emma y se sentaba en el borde de su cama exactamente 4 minutos. No la despertaba. Solo se sentaba. Era una costumbre que había empezado durante los peores meses. 3 años atrás, cuando sentarse cerca de su forma dormida era lo único que conseguía acallar lo que ocurría dentro de su pecho. La costumbre se había quedado mucho después de que pasaran los peores meses. Emma tenía 6 años. Tenía el cabello oscuro de su madre y la costumbre de Owen de observar las cosas más tiempo del que la mayoría consideraba necesario antes de formar una opinión. Llevaba un oso de peluche llamado Bolt, llamado, como le había explicado a Owen con gran seriedad, porque los osos son rápidos. Owen no la había corregido. Llevaba a Bolt a todas partes, al supermercado, al parque, a la pequeña mesa junto a la ventana de la cocina, donde se sentaba por las mañanas y dibujaba formas con crayones mientras Owen revisaba la agenda del día. La agenda de ese lunes en particular mostraba 2 servicios de transmisión, una inspección de frenos y un cambio de fluidos en una furgoneta de reparto que llevaba demasiado tiempo en la Bahía 3. Owen llevaba 7 meses trabajando en Arrobe Automotive Group. Había aceptado el empleo porque estaba a 40 minutos de la guardería de Emma, porque el sueldo era adecuado y porque el capataz que lo entrevistó no había hecho demasiadas preguntas. Owen había listado su experiencia simplemente, 10 años en reparación automotriz. No mencionó que durante la mayor parte de esos 10 años había dirigido Callaway Restoration Works, el taller que su padre había construido en Phoenix desde cero a lo largo de 3 décadas. Un taller que reconstruía vehículos que otros decían que no se podían reconstruir. Que se había convertido, en los círculos de coleccionistas del suroeste, en el lugar al que llevabas los casos imposibles. No lo mencionó porque el taller ya no existía. No de forma dramática. Simplemente se había disuelto en los meses posteriores a la muerte de Rachel. Primero los contratos, luego el personal, luego los clientes que esperaron y luego dejaron de esperar, y finalmente el edificio mismo vendido para cubrir la deuda que el duelo y la ausencia habían permitido acumular. Owen lo había visto desaparecer sin luchar. No tenía energía para luchar, y no estaba seguro de querer hacerlo. Phoenix, sin Rachel, se había vuelto de un color equivocado. Dallas no era mejor. Exactamente. Pero era diferente, y diferente era suficiente. Marcus Webb, que trabajaba en la bahía contigua a la de Owen, había notado algo en él en las primeras 2 semanas. Se lo había mencionado a 2 compañeros distintos y lo habían descartado las 2 veces, pero seguía notándolo. Owen Callaway podía poner la mano en el capó de cualquier vehículo del taller, cerrar los ojos durante 30 segundos y diagnosticar el problema mecánico principal con una precisión que ningún escáner del edificio podía igualar de forma consistente. No explicaba el método. Cuando Marcus le preguntó, Owen solo dijo que llevaba tanto tiempo haciéndolo que los sonidos y las vibraciones tenían un vocabulario que había aprendido a leer.
Marcus pensó en eso durante mucho tiempo y decidió que no era una explicación satisfactoria, pero probablemente era la más verdadera disponible. Esa mañana de lunes, Owen cruzaba el patio del taller hacia la Bahía 1 cuando el camión plataforma entró por la puerta sur. Lo oyó antes de verlo, el sonido particular que hace un camión pesado cuando lleva algo que se mueve ligeramente con cada movimiento, algo grande e inestable. Se giró. La plataforma llevaba una forma cubierta con una lona, y aún bajo la lona, el contorno era inconfundible para cualquiera que hubiera pasado suficientes años en compañía de los muscle cars americanos de una era específica e irrepetible. Owen se detuvo. Lo miró durante 3 segundos. Luego se dio la vuelta hacia la Bahía 1 y siguió trabajando. El vehículo de esa plataforma tenía una historia que había comenzado en una fábrica de Tramp, Michigan, en el otoño de 1969, y se había complicado desde entonces. El Plymouth Micuda convertible de 1970, terminado en un color que la fábrica llamaba FC7 Baite Mince Orange. Un tono tan llamativo que a veces se decía que era visible desde el otro lado de un aparcamiento en completa oscuridad. No era un coche común cuando era nuevo, y ahora era aún más raro. De la producción original, solo 14 ejemplares convertibles equipados con el motor EMI de 426 pulgadas cúbicas y transmisión manual de 4 velocidades se confirmaban que todavía existían. Victor Aston poseía uno de ellos. Victor Aston tenía 62 años y había pasado buena parte de 4 décadas haciendo y gestionando grandes cantidades de dinero en bienes raíces y energía en Dallas. No era sentimental por regla general. Era preciso, paciente y poseía una cualidad que las personas que trabajaban con él describían como quietud o frialdad, según estuvieran del lado que ganaba. Había comprado el CUDA en una subasta privada en Atlanta el año anterior, pagando $900,000, que estaba por debajo de lo que merecía, pero por encima de lo que cualquiera en la sala estaba dispuesto a llegar. Había planeado restaurarlo, no venderlo, no exhibirlo para obtener beneficios, sino restaurarlo y quedárselo. La razón por la que lo quería era algo que no discutía en salas de juntas ni en reuniones de inversión. La razón era que su padre había tenido un CUDA exactamente del mismo color. Y ese coche había sido destruido en un incendio de almacén en 1978, cuando Víctor tenía 14 años. Y hay cosas que te pasan a los 14 años que pasas el resto de tu vida huyendo de ellas o intentando recuperarlas. 3 semanas antes de la reunión en la planta 14, se declaró un incendio en el almacén de Arrobé donde el CUDA había estado guardado durante el periodo de evaluación previa a la restauración. El fuego consumió el 60% de los paneles exteriores del coche. El sistema de supresión inundó el compartimento del motor. El chasis, expuesto al calor sostenido de un incendio y luego al frío repentino del agua de supresión, se desplazó a lo largo del rail principal del bastidor. El equipo de Sandra Howell midió la desviación en 12 milímetros. Sandra Howell era la directora de operaciones técnicas de Arrobé Automotive. Tenía 5 ingenieros con ella y pasaron 11 días con el coche antes de llegar a su conclusión. La conclusión fue precisa y entregada profesionalmente: el costo de la restauración excedería el valor recuperable del coche. El coche era, en su evaluación profesional, una pérdida total. Victor Aston había escuchado la presentación de Sandra desde el extremo de la mesa de conferencias. No la había interrumpido. Cuando terminó, había hecho una sola pregunta. ¿Hay alguien aquí, dijo, que realmente crea que puede arreglarlo? La sala no había respondido. Víctor había asentido una vez, terminado su café y se había marchado. Diana Hargrove tenía 38 años y llevaba 5 años dirigiendo la empresa de su padre. Antes de eso, había pasado 7 años demostrando a todos en el edificio, incluido en silencio a su padre, que entendía el negocio mejor que cualquiera a quien él pudiera habérselo dado. Tenía un título en Administración de Empresas de Rice y otro en Finanzas de Wharton. Y usaba ambos como un cirujano usa sus instrumentos, con eficiencia, sin florituras y siempre al servicio del resultado que ya había determinado que era correcto. La empresa había aumentado sus ingresos un 18% anual durante 5 años consecutivos bajo su liderazgo. La edición de Texas de Forbes la había llamado «La rueda de hierro de Dallas», una frase que no le había gustado pero que no había rebatido. Convocó las reuniones el lunes por la mañana porque el coche necesitaba una decisión, y las decisiones demoradas eran decisiones mal gestionadas. Había revisado personalmente el informe de Sandra durante el fin de semana, había hecho los números de 3 formas distintas y había llegado al mismo lugar que Sandra. Darlo de baja, recuperar lo que el seguro proporcionara y seguir adelante. No le gustaba presentar esa conclusión a Victor Aston. Victor no era simplemente un cliente.
Era el mayor inversor individual no familiar en Arrobe Group. Pero el sentimentalismo, en la estimación de Diana, era algo para lo que hacías espacio después de que los números estuvieran resueltos, no antes. Había terminado su presentación, expuesto su conclusión y estaba organizando los puntos de discusión para el siguiente tema de la agenda cuando Owen levantó la mano. Diana lo miró de la forma en que a veces miraba las variables en los modelos financieros que no se alineaban con las expectativas, primero atención, luego evaluación. Estaba de pie cerca de la puerta trasera. Lo habían llamado a la reunión específicamente para confirmar un detalle técnico en el informe de Sandra, cosa que había hecho, y había permanecido en silencio desde entonces. No era joven, ni viejo. Tenía las manos de quien muestra su historia. Y ahora le estaba diciendo, delante de 44 personas, incluido Victor Aston, que podía hacer lo que su equipo de 5 ingenieros profesionales había declarado imposible. ¿Has leído el informe completo de Sandra?, preguntó ella. Sí. ¿Y aún así crees que puedes lograrlo en 30 días? No sé cuál era su plazo. El mío es 30 días. Hubo una pausa en la sala que tenía una textura particular, la textura de gente calculando si reírse y decidiendo no hacerlo por razones que no podían nombrar del todo. Victor Aston, en el extremo de la mesa, miraba a Owen con una expresión que nadie más en la sala parecía leer correctamente. No estaba divertido. Estaba prestando atención. Diana, dijo Victor. Su voz era baja. Déjalo intentarlo. Diana miró a Victor, luego a Owen, luego a la fotografía del coche destruido. Colocó el pequeño temporizador digital que usaba en las presentaciones sobre el borde de la mesa de conferencias. Mañana a las 8, dijo. Si fracasas, entiendes las condiciones. Owen miró el temporizador. Lo entiendo. No sonrió. No miró alrededor de la sala. Recogió la carpeta que había traído, se dio la vuelta y salió por la puerta trasera. Esa tarde, Owen recogió a Emma de la guardería a las 5:15. Ella entró corriendo por la puerta como siempre, con Bolt balanceándose de un brazo, y supo inmediatamente que algo era diferente en la cara de su padre porque se detuvo a 2 metros de él y lo miró con atención antes de subirse para abrazarlo. ¿Pasó algo?, preguntó. Él la llevó al coche. Bea tomó un trabajo difícil hoy, dijo. A veces se deslizaba entre el inglés y el apelativo vietnamita, y Emma aceptaba ambos sin distinción. Pero sé cómo hacerlo. Ella lo consideró mientras él la abrochaba. ¿Es un coche grande? Él sonrió. Muy grande. Está bien, dijo ella, y abrió la oreja de Bolt de la forma en que lo hacía cuando había decidido que algo estaba resuelto. Hizo pasta para la cena. Emma se sentó en la pequeña mesa con sus crayones mientras él cocinaba. Después de cenar, dibujó lo que anunció que era un dibujo de un coche que estaba mejorando, que resultó parecerse un poco a una nube naranja rectangular y que Owen dobló con cuidado y guardó en el bolsillo de su camisa. Volvió a leer el informe de Sandra después de que Emma se durmiera. Las 47 páginas completas, en la mesa de la cocina con su café. Sandra era minuciosa. Su equipo era experimentado y se habían equivocado en 2 cosas que importaban lo suficiente como para cambiar la conclusión por completo. La desviación del bastidor no era resultado de una distorsión térmica. Era una junta de soldadura rota en el travesaño secundario, lo que significaba que el bastidor en sí estaba intacto y la desviación era corregible sin reemplazo. El estado del motor, aunque grave, no era tan catastrófico como sugería el informe. El agua había entrado por la toma de aire durante la supresión y había llegado al carburador, pero el cilindro no mostraba rayaduras, consistente con un bloqueo hidráulico bajo compresión. Si el motor no estaba en marcha cuando entró el agua, y según la cronología del incendio, no lo estaba, había una posibilidad real de que el bloque inferior fuera recuperable. El cableado era otro asunto. Eso era una pérdida total. Todo desde el tabique de cortafuegos hacia adelante tendría que reconstruirse a partir de los esquemas originales. Owen tenía esos esquemas. Su padre había obtenido fotocopias de la documentación de servicio de fábrica para cada muscle car americano importante producido entre 1964 y 1972. Y Owen había guardado esos archivadores de la forma en que otros hombres guardan fotografías familiares. Estaban en una caja en su armario, bajo las mantas de invierno, donde habían estado desde que se mudó a Dallas. Llegó al taller a las 10 de la noche.
El guardia de seguridad nocturno, un hombre callado llamado Pil que había visto suficientes cosas inusuales en el edificio como para dejar de preguntar, le entregó la tarjeta de acceso que Diana había activado para 24 horas. Owen caminó por el taller vacío hasta la bahía donde habían colocado el CUDA, se paró frente a él bajo la luz amarilla del techo y puso la mano sobre el capó deformado y ennegrecido, como siempre ponía la mano en un vehículo que conocía por primera vez. Estuvo allí 3 minutos. El edificio estaba muy silencioso. El coche no le parecía muerto. Le parecía algo que había sido herido gravemente y luego abandonado sin que nadie escuchara. Abrió su cuaderno y comenzó a escribir. No usó software de diagnóstico. Usó un cuaderno que había sido de composición de su padre, con tapa verde oscuro, medio lleno con la letra de su padre y medio con la de Owen. Escribió en 2 columnas, columna izquierda, daños observables, columna derecha, condición probable real. A la 1:30 de la mañana tenía 7 páginas de notas y un orden de operaciones de trabajo que sabía, con la certeza particular que viene no de la confianza sino de la experiencia, que era correcto. Miró el temporizador digital que Diana había colocado en la esquina del banco de trabajo de la bahía. Alguien lo había movido allí, quizás como recordatorio, o quizás como broma. Owen lo tomó, lo miró un momento y lo volvió a dejar. 30 días, dijo en voz baja, al coche, a sí mismo, a nadie en particular. Luego condujo a casa, durmió 4 horas y regresó a las 6 de la mañana. Los primeros 3 días Owen trabajó solo. No pidió ayuda y nadie se la ofreció. Empezó quitando todo el interior que quedaba, los asientos, los componentes del salpicadero, los restos de la alfombra, y colocando cada pieza en orden en el suelo de la bahía para evaluar qué se podía salvar y qué no. Marcus pasó por la mañana del segundo día, miró la disposición sistemática en el suelo de la bahía y se fue sin decir nada. Regresó 1 hora después con 2 tazas de café y dejó una fuera de la puerta de la bahía sin llamar. Sandra Howell apareció el 4.º día. Entró sin anunciarse, se paró frente al gran diagrama de papel que Owen había pegado en la pared de la bahía, un esquema dibujado a mano de cada zona de daño mapeada contra la estructura original del vehículo, y lo estudió durante 4 minutos. Estás dedicando tiempo al travesaño secundario, dijo. Sé que la desviación en el rail del bastidor viene de la soldadura rota, no del rail mismo. Ella guardó silencio un momento. Teníamos esa anotación en el preliminar. No estaba en el informe final. Otra pausa. No, dijo ella. No estaba. Se fue. Owen continuó trabajando. Víctor Aston llegó el 10.º día. No llamó antes. Simplemente apareció en la entrada de la bahía a las 7 de la tarde, cuando el resto del taller se estaba vaciando, con una chaqueta y sosteniendo un vaso de café como si acabara de venir de otro lugar y esta hubiera sido una parada no planeada. Se quedó en la entrada y observó a Owen trabajar durante un buen rato sin decir nada. Owen sabía que estaba allí. No dejó de trabajar. Finalmente, Víctor dijo. ¿Sabes de qué color es eso? No era una pregunta. Owen dejó su herramienta. Vitamin CFC7. Víctor asintió lentamente. El coche de mi padre era del mismo color. Owen lo miró directamente. Había oído a Víctor decirlo una vez antes por teléfono en el aparcamiento, 3 días antes de la reunión. Una conversación que Owen no había tenido intención de escuchar. No lo mencionó ahora. Solo sostuvo la mirada de Víctor un momento. Víctor apartó la vista primero, de vuelta al coche. Ninguno de los dos dijo nada más. Fue, pensaría Owen más tarde, una de las conversaciones más completas que recordaba haber tenido en mucho tiempo. En el 9.º día gastó $3.400 de su propio dinero en piezas originales de un proveedor en Michigan. Marcus se enteró y lo llamó esa noche. «¿Sabes que no te van a reembolsar eso?», dijo Marcus. «No lo sé». Owen. Una pausa. «Eres o la persona más competente con la que he trabajado», dijo Marcus, «o un hombre que está teniendo un colapso muy lento». «Ambas cosas son posibles», respondió Owen. Diana fue a la bahía el 16.º día a las 7 de la tarde sin anunciarse. Owen estaba soldando, con la cara detrás de la máscara, y no la vio entrar. Ella se quedó cerca de la entrada, con los brazos cruzados, y observó. Él estaba trabajando en el enrutamiento de la línea de combustible, cuidadoso, metódico, sin movimientos desperdiciados. Ella lo observó casi 15 minutos antes de que él levantara la máscara y la viera. No pareció sobresaltarse. «¿Qué necesita?», preguntó.
Estoy mirando, dijo ella. Las líneas de combustible, el trabajo. Él dejó el soplete. Necesito $8,700 para el arnés de cableado. Ya usé 3,400 de mi propio dinero. Ella guardó silencio. Envía la solicitud a través de Sandra. Él asintió. ¿Los 3,400 también? Envía eso también. Ella se fue. 2 días después, sin explicación, sin correo de seguimiento, sin nada más que una sola palabra en el asunto, su solicitud enviada regresó aprobada. Le envió a Marcus una foto del correo. Marcus respondió con 3 signos de interrogación y nada más. Diana aprobó la solicitud y luego hizo algo que no se reconoció del todo a sí misma durante varios días. Empezó a revisar el trabajo, no formalmente, no a través de informes. Empezó a tomar la ruta larga por el taller hasta su coche por las tardes. La ruta que pasaba por la ventana que daba a la bahía inferior. Empezó a hacerlo una vez al día, luego 2. Le mencionó a Sandra con estudiada casualidad si tenía alguna evaluación actualizada de la viabilidad del proyecto. Sandra tomó un momento antes de responder. El trabajo en el travesaño que hizo, dijo finalmente. No creo que haya un segundo técnico en Dallas que pudiera haberlo hecho a mano. Nosotros intentamos con equipo y paramos. Diana asintió como si esto fuera un dato menor y se alejó. No volvió a preguntar más. Había crecido en esta industria, o más bien cerca de ella. Había crecido viendo a su padre amarla, viendo cómo cambiaba su voz cuando hablaba de vehículos de la forma en que otros hombres hablan de arte. Ella nunca había aprendido a amarla de la misma manera. Había aprendido a entenderla, a gestionarla, a hacerla crecer. Pero había algo en la forma en que Owen Calloway trabajaba, ni rápido, ni teatral, ni interesado en ser visto, que tocaba algo para lo que ella no tenía una categoría preparada. El 22º día, Emma estaba con Owen porque la guardería estaba cerrada por un día de personal. Owen había arreglado que se sentara en el vestíbulo con libros y materiales de dibujo. Cuando Diana pasó camino a una reunión de la tarde, vio a una niña pequeña sentada muy recta en el banco de la sala de espera. Bolt el oso apoyado a su lado, leyendo un libro ilustrado con expresión de intensa concentración. Diana se detuvo. Una de las recepcionistas apareció a su lado. Es la hija de Owen, dijo la mujer. Él está abajo en la bahía técnica. Diana miró a la niña. Emma levantó la vista en ese momento, como hacen los niños cuando sienten que los miran, y miró a Diana con atención completa y tranquila. Hola, dijo Emma. Hola, dijo Diana. Emma volvió a su libro. Diana continuó hacia su reunión. Esa tarde, cuando el vestíbulo estaba vacío, alguien dejó una pequeña caja de galletas Shortbread en el banco donde Emma había estado sentada. No había nota. 4 días antes del plazo, Diana fue a la bahía por la noche y se sentó en el taburete del taller cerca del banco de trabajo. Owen estaba trabajando en los paneles de la carrocería. La nueva pintura se había aplicado en imprimación y él comenzaba el cuidadoso proceso de igualar el color Vitamince Orange con las secciones sobrevivientes de pintura original. Diana se sentó y observó un momento, luego preguntó. ¿Por qué no me dijiste quién eras antes de la reunión? Owen no dejó de trabajar. Porque no era relevante para el coche. Era relevante para mí. Sí, dijo él, pero el coche no le importaba. Ella miró el vehículo, el naranja comenzando a emerger a través de la imprimación, el cromo comenzando a ensamblarse en algo coherente e inconfundible. Dije que estaba muerto, dijo ella. Tenías toda la razón para creerlo. Ella se volvió a mirarlo. Eso es generoso. Es exacto. Tenías el informe de Sandra y 12 milímetros de desviación en un rail del bastidor. Yo lo habría llamado igual. Pero tú no lo hiciste. Tenía información que tú no tenías. Ella guardó silencio un rato. El sonido del trabajo llenó el espacio entre ellos. El suave arrastre del paño de pulido. El clic ocasional de una herramienta al ser dejada. Finalmente dijo. Me equivoqué. No lo adornó. Owen asintió una vez. ¿Qué le pasó a tu taller? Preguntó ella. Él dejó de trabajar. Dejó el paño. Mi esposa murió, dijo, sin amargura, no como una explicación que requiriera simpatía, solo como un hecho que contenía su propia gravedad. Diana no dijo que lo sentía, algo que Owen notó y agradeció. Emma tenía 3 años y el taller no podía sostenernos a los dos. Elegí a Emma.
Volvió a tomar el paño. Diana se quedó en el taburete otros 20 minutos y no hizo más preguntas, y el silencio entre ellos no fue incómodo. El 28º día, a las 11 de la noche, Owen se sentó en el asiento del conductor del Cuda y giró la llave. Nada. El motor no giró. No tosió, no tartamudeó, no hizo ningún sonido que sugiriera vida aplazada. Simplemente estaba en silencio de la forma en que la maquinaria está en silencio cuando no tiene intención de arrancar. Owen se quedó con ambas manos en el volante y miró a través del parabrisas hacia la pared de la bahía y entendió con claridad completa que el tiempo de encendido estaba mal. El distribuidor reconstruido que había conseguido era correcto para el motor y la era, pero la relación entre los nuevos puntos y el avance de vacío original del carburador, una relación que existía en un documento de 60 años escrito por ingenieros que habían calibrado todo en una fábrica con equipo diferente al que Owen tenía disponible, no estaba alineada correctamente. Sabía cómo arreglarlo. El método era ajustarlo manualmente de oído y de vista, sin luz de tiempo, sin analizador de banco, girando el distribuidor en incrementos tan pequeños que la mayoría de la gente diría que el ajuste no era un ajuste en absoluto. Era un método que su padre le había demostrado en un Dodge Charger en un garaje de Phoenix cuando Owen tenía 14 años, un sábado por la tarde en que la luz entraba por la ventana del garaje en un ángulo bajo y las manos de su padre se movían con la paciencia particular de alguien que entendía que algunos trabajos simplemente toman el tiempo que toman. Tenía 15 horas. Marcus llamó a medianoche. ¿Cómo va?, le preguntó Owen. Marcus guardó silencio. ¿Cuánto tiempo para arreglarlo? 9 horas si sale bien. 15 si no. Otra pausa. ¿Quieres compañía? No, pero gracias. Oyó a Marcus moverse con el teléfono. ¿Vas a hacerlo?, dijo Marcus. No era una pregunta. Owen no respondió. Salió del coche y abrió su cuaderno. A las 6 de la mañana, Emma llamó desde la casa de la vecina donde había pasado la noche. Sabía sin que se lo dijeran que algo importante estaba ocurriendo. Bea, ¿estás bien? No viniste a casa. Estoy bien. Estoy terminando el coche grande. ¿El coche grande? ¿Ya despertó? Él cerró los ojos. Todavía no, pero lo va a hacer. Lo sé, dijo ella. Tú siempre arreglas las cosas, Bea. Incluso cuando están muy rotas. Se sentó en el suelo de la bahía con el teléfono en la oreja y no dijo nada por un momento. Ve a comer tu desayuno. Iré a buscarte al mediodía. Está bien, dijo ella. Dile al coche que le mando saludos. Trabajó durante toda la mañana. Ajustó el distribuidor en incrementos, intentó arrancar el motor, escuchó, ajustó de nuevo. Era el tipo de trabajo que desde fuera parece nada, un hombre girando un pequeño componente unos pocos grados a la vez. Y en realidad es el trabajo más exigente que existe porque no tiene punto de referencia externo. No puedes buscarlo. No puedes comprobar una pantalla. Escuchas, sientes y comparas lo que oyes y sientes con un estándar que solo existe dentro de ti, construido a partir de cada motor en el que has trabajado durante 20 años sin hacer otra cosa. A las 8:17 de la tarde del día 29, Owen se sentó detrás del volante del Plymouth Emi Cuda convertible de 1970, puso la mano en la llave y la giró. El motor no dudó. El Emi de 426 pulgadas cúbicas arrancó en la primera revolución y subió al ralentí con un sonido que no había otra forma precisa de describir, inconfundiblemente vivo. Un sonido profundo, parejo y autoritario que llenó la bahía, viajó a través del suelo de concreto y llegó al pecho del hombre sentado detrás del volante como algo muy cercano a lo que se siente el alivio cuando has estado cargando su ausencia durante mucho tiempo. Owen se quedó con ambas manos en el volante durante 60 segundos. No se movió. El motor funcionaba. Contó el ralentí, estable, limpio, sin variación. Escuchó el tren de válvulas, silencioso como debía estar. Escuchó la nota del escape a través de los tubos primarios y no oyó nada que no perteneciera. Luego tomó su teléfono y llamó a Emma. Era tarde. Ella ya estaba en la cama en casa de la vecina. Respondió después de 4 timbres, con voz espesa de sueño. Bea, terminé, dijo él. El coche despertó. Sonrió. Era la primera vez que sonreía en 30 horas. El coche despertó. A la mañana siguiente, el día 30, las puertas de la bahía estaban cubiertas por fuera con barreras de lona que decían, Servicio en progreso.
Un camión plataforma esperaba para mover el vehículo si era necesario, aunque no iba a hacerlo. Víctor Aston llegó a las 7 y se sentó en una silla plegable fuera de la puerta cerrada de la bahía con un vaso de café y sin aparente necesidad de hablar con nadie. Varios miembros del equipo de Sandra llegaron y se quedaron en grupo cerca de la pared del fondo. Un pequeño número de asociados de Víctor, a quienes había invitado la semana anterior con una nota que solo decía, algo que vale la pena ver, se reunieron cerca de la entrada del taller con la energía educada y ligeramente desconcertada de personas a las que han dicho que se presenten sin explicarles por qué. Diana Hargrove llegó a las 8:59. Llevaba una chaqueta gris y un café que se había enfriado durante el trayecto. Se paró junto a Víctor Aston, miró las puertas cerradas de la bahía y no dijo nada. A las 9 en punto, las puertas se abrieron. El Plymouth Micuda convertible de 1970 rodó hacia la luz de la mañana de Dallas. El color llegó primero, Vitamins Orange FC7. Tan vívido que parecía empujar hacia atrás el pálido cielo matutino. No restaurado a lo adecuado, sino restaurado al exceso, a la intención original de una fábrica que había elegido ese color precisamente porque se negaba a ser ignorado. El cromo atrapaba la luz en cada superficie simultáneamente. La capota convertible estaba bajada, plegada limpiamente detrás de los asientos traseros, y por debajo de todo, corriendo con la autoridad de baja frecuencia medida de un motor Big Block correctamente reconstruido y correctamente afinado, venía el sonido. La multitud reunida fuera de esa bahía no era un grupo sentimental. Eran ingenieros, ejecutivos, inversores, y aún así el sonido detuvo las conversaciones. No porque fuera fuerte, sino porque era correcto. Hay una frecuencia a la que funciona correctamente un 426M que es distinta de cualquier otra configuración de motor jamás producida en la era Massol americana, y cualquiera que la haya oído la reconoce inmediatamente, incluso si no la ha oído en décadas. Víctor Aston la había oído por última vez cuando tenía 14 años. Owen salió de la bahía. Llevaba el mismo uniforme de técnico que había usado en la reunión 30 días antes, y tenía un rastro de grasa a lo largo de su muñeca izquierda que no había tenido tiempo de quitarse por completo. No llevaba nada. No hizo ningún anuncio. Simplemente se paró junto al coche y miró a Víctor. El hombre mayor caminó hacia el coche lentamente. Se detuvo en el capó y puso su mano sobre él, palma plana, de la forma en que pones la mano cuando estás comprobando algo que importa. Se quedó allí con la mirada al frente y los hombros muy quietos. 10 segundos. 15. Luego sus hombros se movieron de una forma que nada tenía que ver con la compostura. Tenía 62 años y había cruzado 5 décadas de duro paisaje comercial sin dejar que nadie lo viera flaquear nunca. Owen se paró a su lado y no dijo nada. No apartó la mirada. No lo hizo más fácil. A veces lo correcto es dejar que el peso de un momento sea su peso completo. Sandra Howell se acercó al coche desde el lado del pasajero. Se agachó y miró la parte inferior del panel de balancín, se levantó, pasó la mano a lo largo de la línea de la puerta, comprobó la alineación del capó con los guardabarros. Dio 2 vueltas al coche. Luego se paró frente a Owen. El travesaño, dijo. Necesito que me digas exactamente cómo lo hiciste. Él se lo contó. Ella escuchó cada palabra. Cuando terminó, dijo. Me equivoqué en el informe. No tenía suficiente información para llegar a una conclusión diferente. Lo miró fijamente. Es la segunda vez que le dices eso a alguien. Es cierto las 2 veces. Ella asintió. No el asentimiento de acuerdo, sino el de alguien que recibe algo difícil y decide recibirlo con limpieza. Diana no se había movido de donde estaba. Observaba a Víctor Aston, que ahora simplemente descansaba su mano en el capó del coche con los ojos cerrados, y era consciente de algo que ocurría en su propio pecho para lo que no tenía una palabra preparada. Owen caminó hacia ella. Diana se volvió. Él se detuvo a unos metros y se miraron a través de los pocos metros de mañana de Dallas entre ellos. Ganaste, dijo ella. No era una competencia, respondió él. Es su coche. Solo se lo devolví. Ella miró el vehículo. Miró a Víctor. Volvió a mirar a Owen. Dije que estaba muerto. Tenías buenas razones. No me creíste. Oí algo que tú no oíste. Ella esperó. Todavía respiraba. El sonido de pequeños pies corriendo sobre el concreto llegó antes que la voz. Emma entró por la puerta lateral a la carrera.
El brazo de Bot apretado en su puño porque Marcus la había recogido de casa de la vecina y la había traído a petición de Owen, y nadie le había explicado que iba a ver. Se detuvo a 10 pies del coche. Su boca se abrió. El CUDA estaba funcionando, era naranja, era enorme y era la máquina más completamente viva que había visto en sus 6 años de mirar máquinas. Vea, suspiró. Vea, es tan bonito. Owen cruzó el espacio entre ellos y la levantó. Ella envolvió ambos brazos alrededor de su cuello y luego se inclinó hacia atrás y extendió una mano hacia el coche muy seria, a la manera de un saludo formal. Hola, coche, dijo. Mi Bea te arregló. Ya estás todo mejor. El sonido que recorrió la multitud reunida, los ejecutivos, los ingenieros, los inversores, no fue el sonido de gente fingiendo sentimentalismo. Fue el sonido de gente siendo atrapada por algo genuino en un momento en que no estaban preparados para ello. Victor Aston, desde dentro del asiento del conductor, lo oyó. Abrió los ojos y miró a través del parabrisas a Owen y Emma, y por primera vez esa mañana, sonrió. Victor condujo el coche lentamente alrededor del perímetro del taller. Una vuelta completa, cuidadosa y deliberada. De la forma en que te mueves cuando llevas algo que has esperado mucho tiempo para sostener de nuevo. El sonido del Emmy moviéndose por el espacio abierto del patio del taller era el sonido de algo que regresaba de una gran distancia. Diana lo vio alejarse. El café en su mano llevaba una hora frío. No lo notó. A la mañana siguiente, Diana le pidió a Owen que fuera a su oficina. Le ofreció un puesto que no había existido antes en la empresa. Esa mañana lo había creado la noche anterior, trabajando en su escritorio después de que todos se hubieran ido a casa. Director de restauración clásica, plena autoridad técnica sobre todos los proyectos de vehículos vintage, un sueldo 3 veces mayor al que ganaba. Owen escuchó todo. Luego dijo. Tengo la última palabra en todas las decisiones técnicas. Sí. Si te digo que algo no se puede hacer, lo aceptas sin una segunda revisión. Ella hizo una pausa. Entonces, sí, de acuerdo, dijo él. Lo acepto. Victor Aston solicitó una reunión privada. Le entregó a Owen un sobre cerrado. Owen lo abrió, miró lo que había dentro y lo dejó sobre el escritorio. No puedo aceptar esto. Victor lo observó. ¿Por qué no? Porque no es por eso que lo hice. El hombre mayor se reclinó en su silla y estudió a Owen durante un largo momento. Entonces dime por qué lo hiciste. Owen guardó silencio. Luego. Mi padre me enseñó que un coche nunca está realmente muerto mientras alguien esté dispuesto a escucharlo. Oí al tuyo escuchando. Víctor tomó el sobre y lo deslizó de nuevo sobre el escritorio. Entonces considera esto la matrícula de Emma, dijo. De Víctor, no del dueño del coche. Owen miró el sobre. Miró a Víctor. Lo tomó. Sandra Howell encontró a Owen en el nuevo espacio de trabajo. Le habían asignado una bahía más grande en el extremo norte del taller con mejor iluminación y una sala de almacenamiento de piezas adjunta. Se paró en la entrada con las manos a los lados. El ajuste de tiempo en el Emmy, dijo. ¿Me enseñarías? Owen levantó la vista del banco de trabajo. Sí, pero primero tienes que guardar el software de diagnóstico. Ella consideró esto. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que te tome confiar en lo que estás oyendo en lugar de en lo que te dice la pantalla. Una pausa. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti? Mi padre empezó cuando yo tenía 12. Lo entendí bien a los 14. Sandra guardó silencio. Luego asintió y acercó un taburete de taller. Una semana después, Owen trabajaba hasta tarde en la nueva Bahía 3. Proyectos en la pizarra ahora. El primer inventario real de un departamento que no existía un mes atrás. Diana pasó al final de su día. Se detuvo en la entrada de la bahía, no para inspeccionar ni evaluar, sino simplemente porque había estado caminando y luego dejó de caminar. ¿Cómo está Emma?, preguntó. Owen levantó la vista. No era el tipo de pregunta que esperaba. Y por un momento, simplemente registró lo inesperado de ella. Leyó 3 palabras seguidas esta mañana, dijo, sola. Sin ayuda. Diana inclinó la cabeza. 3 para ella. Eso es el mundo entero. Un silencio tranquilo entre ellos. El tipo que contiene más de lo que se dice. ¿Quieres café?, dijo ella. Conozco un lugar lo suficientemente cerca. Emma está con Marcus, así que tienes tiempo.
Owen dejó la herramienta que sostenía. La miró un momento, sin evaluar, sin calcular, solo mirando. Luego alcanzó su chaqueta. Esa noche, después de que Emma se durmiera y el apartamento estuviera en silencio, Owen se sentó en la mesa de la cocina con el cuaderno de su padre abierto frente a él. La página de hacía 30 días, las 2 columnas, la observación y el diagnóstico, todavía estaba allí. La miró un rato. Luego pasó a una página en blanco. Escribió 3 nombres de proyectos en la parte superior. Miró la pared donde Emma había pegado su dibujo del coche naranja mejorando. La nube rectangular que ella había insistido que era un CUDA y que Owen había aceptado que era exactamente eso. Tomó el lápiz. Escribió un cuarto nombre. 3 semanas atrás, Diana Hargrove se había parado en una sala y les había dicho a 44 personas que un coche estaba muerto, y había tenido razón en todos los sentidos en que una persona puede tener razón cuando tiene toda la evidencia disponible y ninguna de las piezas que faltaban. La pieza que faltaba había sido un hombre que había aprendido hace mucho tiempo en un garaje de Phoenix que la diferencia entre algo muerto y algo que espera no es más que esto, alguien dispuesto a estar lo suficientemente callado, lo suficientemente paciente y lo suficientemente presente para oír la diferencia. Owen Calloway la había oído. Y 30 días después, en una mañana de Dallas, en un color llamado Baite Mince, algo que todos habían acordado que estaba terminado, había salido a la luz y los había